Dice el Evangelio que se cumplen en el Maestro la profecía de Isaías que hemos escuchado en la primera lectura. La tierra de Zabulón y de Neftalí, que habitaba en tinieblas, vio una luz grande, que habitaban en sombras de muerte, una luz les brilló. Y esa luz grande que vieron y esa luz que les brilló, termina el pasaje del Evangelio de hoy, consiste en que Jesús recorría toda esa tierra predicando el Evangelio y curando a todos los que estaban bajo alguna enfermedad o alguna dolencia. La luz que trae Jesucristo es la salvación. Y esa salvación viene con obras y palabras intrínsecamente unidas. No solo obras ni solo palabras, las dos cosas. El Señor predica y confirma con las acciones lo que Él está diciendo. Y los milagros tienen unas características como muy concretas, los milagros que hace el Señor. Más de un tercio del Evangelio son curaciones. Ni una sola vez se ve en el Evangelio que alguien enfermo se acercara al Señor y no volviera curado. Cristo quería curarles a todos, igual que quería enseñar a todos, quería curar a todos. Hay algunos que han pretendido hacer como interpretaciones del Evangelio en clave metafórica, como si fueran formas de hablar, como si no hubiera pasado en realidad esas curaciones de los paralíticos, de los sordos, de los ciegos, la resurrección de Lázaro o del hijo de Jairo, de la viuda de Sarepta. Destrozaríamos el Evangelio si dijéramos eso. Cristo verdaderamente hablaba y verdaderamente curaba con milagros preciosos, que no eran, desde luego, para impresionar a los demás, ni por supuesto eran para enaltecerse a sí mismo, ni para enriquecerse, por supuesto que no. El Señor, de hecho, parece como que se quita de en medio muchas veces cuando hay un milagro y luego le dice a continuación, no se lo digas a nadie. O sea, no pretenden que le aclamen por el milagro, todo lo contrario, incluso cuando, como consecuencia de la luz tan tremenda que trae, la gente entusiasmada quería proclamarlo rey, dice el Evangelio, varias ocasiones que se escondía, que se escapaba, que desaparecía. El Señor no quiere ensalzarse a sí mismo. Los milagros que hace son, en primer lugar, por pura compasión. El Señor se compadece porque tiene un corazón humano como el nuestro y sufre como nosotros, y le vemos en el Evangelio llorar cuando se muere su amigo Lázaro, o enternecerse verdaderamente, pues eso, en la viuda, ante la viuda de Sarepta, esa mujer que está saliendo en la comitiva fúnebre al cementerio y con el muerto. Es una viuda que solo tenía un hijo, que acaba de perder a su hijo, aquello es muy penoso. Y el Señor se emociona y para y toca el féretro y dice, mujer, no llores, porque le está haciendo llorar a él. Y el Señor cura porque se compadece. Jesucristo cura para ayudar a creer a los demás. Por ejemplo, el paralítico de Cafarnaún. Dice, al ver lo que pensaban, les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados? ¿O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa? Pues te lo digo. Y entonces, en ese gesto, ayuda a la fe de ellos o de las multitudes que le seguían cuando multiplica los panes y los peces. O sea, Jesucristo cura por compasión, para ayudar a creer y para que se dé cuenta todo el mundo que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos, que es un Dios de alegría, que no es un Dios de dolor y de sufrimiento. Por supuesto que no. Y además ordena a los discípulos hacer lo mismo. O sea, Él pide que la Iglesia siga como Él, actuando y enseñando, que enseñe el Evangelio, pero al mismo tiempo que actúe frente a los pecados, pero también frente a las enfermedades y las dolencias del mundo. Y entonces la Iglesia, en cumplimiento de ese mandato del Señor, siempre ha tenido dos vías frente a la enfermedad, tanto física como psicológica, siempre ha actuado de dos maneras. Primero, por la vía natural, es decir, las ciencias. La Iglesia ha potenciado muchísimo las ciencias, y especialmente las ciencias que curan. Me acuerdo
por ejemplo, de esta santa tan peculiar, Santa Hildegarda, que la proclamó patrona de Europa y doctora de la Iglesia Benedicto XVI, una mujer abadesa que en el siglo XI, en el año 1050, en torno al 1050, está cuidando de sus monjas en la abadía, y al mismo tiempo que está escribiendo obras sobre la Trinidad, sobre la teología, sobre los ángeles, está escribiendo estudios sobre las plantas medicinales, sobre las piedras, sobre la influencia de la luz del sol o de la luna, y es una mujer que tiene una sabiduría de sanación preciosa que todavía muchos estudiosos siguen todavía empleándola, Santa Hildegarda. Por ejemplo, la labor de la Iglesia construyendo los primeros hospitales en los caminos de los grandes lugares de peregrinación, en el camino de Santiago, en el camino que va hacia Roma o hacia Jerusalén. La Iglesia iba poniendo grandes centros de curación porque estaba preocupada por la salud de los demás, por supuesto, y ahí empezaron los hospitales, los empezó la Iglesia. Pero esa es la vía natural. Sin embargo, lo que el Señor dice más específicamente a la Iglesia es que lo hagamos por la vía sobrenatural, que es por la vía de la fe. Es impresionante porque Él, en el Evangelio de San Mateo, escoge a los 12 y les dice: id, sanad a los enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad demonios, habéis recibido una gracia gratis, dadlo también gratis. Y los 12 apóstoles de repente se ven metidos en un lío del que no saben cómo tienen que salir, porque les ha pedido el Señor que resuciten muertos, que sanen imponiendo las manos a los enfermos, que expulsen los demonios, y no tenían ni idea de cómo había que hacer eso. Y es que no hacía falta saber cómo, simplemente a través de la fe. Con el poder de Jesucristo, por la fe, los 12 apóstoles sanaban, resucitaban y expulsaban demonios. Pero luego elige no solo a los 12, sino a los 72, y los manda, dice el Evangelio de San Marcos, el capítulo 16, de San Lucas, el capítulo 10, que manda a los 72 a todos los lugares donde pensaba ir él, y les dice: id a todas las aldeas y pueblos, si os reciben, sanad a los enfermos que haya, y decid: está cerca el reino de Dios. 72, que no eran ni apóstoles ni nada, eran personas normales, como si escogemos aquí unos grupitos, 72, y llega el Señor y dice: bueno, venga, vosotros vais a Alcobendas, vosotros a Fuente el Saz, vosotros a Algete, vosotros os bajáis ahí a Tres Cantos y tal, id a todo el mundo y sanadlos. Y los pobres iban con más miedo que otra cosa, diciendo: ahora a ver cómo hacemos esto. Pero es que llegaban y aparecían enfermos, les ponían las manos, rezaban y se curaban. Y dice el Evangelio que volvían dando gloria y alabanza a Dios por lo que estaban viendo, por lo que estaba sucediendo delante de sus ojos. Cómo Jesucristo estaba confirmando con los signos la palabra de aquellos que se habían fiado y que estaban predicando en su nombre. Y no solo a los 12 y a los 72, sino que, os decía Marcos 16, el Señor dice que esto va a ser una señal inequívoca para todos los que crean. A los que crean, no dice que sean obispos, ni curas, ni siquiera que sean santos. A los que crean, y no dice que sean hace 2000 años, dice a los que crean siempre, o sea, hoy también, a los que crean, les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Y dice el Señor que esto va a pasar si tenemos fe, si nos lo creemos. Y la Iglesia se lo creyó. La Iglesia se lo creyó. Y entonces los Hechos de los Apóstoles y los escritos de los primeros siglos del cristianismo dan testimonio de cómo cristianos de todas partes, donde fueren, iban imponiendo las manos y curando a enfermos con el poder de Jesucristo. Algo sorprendente. La Iglesia crecía a velocidades de crucero. No fue hasta que se empezó a oficializar la Iglesia, terminaron las persecuciones, se convirtió en la Iglesia oficial
del imperio, y todo el mundo empezó a entrar y a querer bautizarse, que ya ni sabían ni para qué se querían bautizar, ni prácticamente conocían a Jesucristo, cuando esta fuerza fue poco a poco perdiéndose. Y se conservó, sin embargo, en algunos lugares especiales, monasterios, monjes, monjas muy santos, muy elegidos, que les decían taumaturgos, que iban allí, y como se ha seguido haciendo hasta ahora, ¿no? Siempre es un criterio de santidad, es que hagan milagros, muchas veces después de muertos, pero muchas veces en vida. Lo interesante, sin embargo, del momento que estamos viviendo, esto lo explicaba hace tiempo el padre Cantalamessa, el predicador del Papa, el predicador de la Casa Pontificia. Lo interesante del momento que estamos viviendo es que desde los años 50, con el despertar primero del movimiento pentecostal en la Iglesia protestante y luego de la renovación carismática en toda la Iglesia, que está siendo una ola que está impregnando todo, hay muchos hombres y mujeres que se creen que esto es así y que dan ese paso adelante para imponer las manos y rezar en nombre de Jesucristo por los enfermos y pedirle que se curen. Y se curan muchas veces, porque el Señor nos quiere buenos, nos quiere santos, nos quiere felices y no nos quiere enfermos. Y consiente solamente la enfermedad cuando está trabajando y la necesita para un bien mayor. Por eso qué bonita es la oración de intercesión, que es bonito que te digan, voy a rezar por ti, por supuesto. Oye, que estoy malo, pues voy a rezar por ti, pues te encomiendo, por supuesto que es una cosa estupenda. Pero es una experiencia infinitamente bonita cuando tú te sientas y tus hermanos a tu alrededor comienzan a pedirle a Dios por ti. Y te ponen la mano en el corazón para pedirle al Señor que te cure. Y es impresionante cuando el Señor te cura, porque lo hace. El domingo pasado, después de la alabanza que tuvimos el ratito de intercesión, se sentó ahí en el primer banco donde están estas niñas, una, pues eso, como de 10 añitos que venía con su padre. Y le decimos, bueno, ¿y qué te pasa a ti? ¿Qué quieres que recemos? Dice, es que me duele el tobillo. Digo, pues vamos a rezar por tu tobillo. Rezamos por el tobillo de la niña. Pues Señor, tú como eres bueno y como no quieres que coge esta niña, que salta a la comba, pues arregla el tobillo para que no le duela. Y ya está, terminamos de rezar. Dijo, ¿te duele el tobillo? Dice, no sé. Bueno, pues levántate, salta un poco, a ver. Dice, ¿te duele? Dice, menos, pero me duele un poco. Pues vamos a rezar otra vez. Volvimos a rezar al Señor y ya la segunda vez ya no le dolía nada. Volvió tan contenta, sin cojear y con su tobillo estupendo. Luego el lunes por la mañana me mandó con el móvil de su madre una nota de voz que decía, don Javier, gracias por curarme el tobillo. Se ve que a la madre no le gustó el mensaje porque a continuación me mandó otro que decía, bueno, ya sé que no has sido tú, ya sé que ha sido Jesús, pero como vosotros habéis estado rezando, pues por eso te doy las gracias. Digo, muy bien. Ahí está la niña con su tobillo estupendamente curado. La oración de intercesión es preciosa. Lo hacemos todos los domingos y es bonito hacerlo. Y hay muchos padres que lo hacen con sus hijos. Les ponen la mano en el corazón. Señor, cura a este hijo mío. Es precioso. Tener fe. Que tengamos fe. Y además de esta vía sobrenatural hay otra tercera vía. La vía que no es ni de ciencia ni de fe. La vía que contradice la ciencia y que contradice la fe. Es la vía de la superstición, la vía de la magia, la vía de quien niega las verdades científicas y además niega el poder de Dios y pretende conseguir sanación, curación, conocimiento, prescindiendo de Dios y prescindiendo de las ciencias, a través de las cartas, a través de los amuletos, a través de los curanderos, a través de las fórmulas no sé qué, y que por supuesto es una vía peligrosísima y además que es pecado. Es pecado la superstición, son pecados los amuletos, es pecado creer en los horóscopos. Es pecado ir a que te echen las cartas, aparte de ser una necedad, en muchos casos, encima es una ofensa a Dios. No es una vía que podamos seguir los católicos ni que sea aconsejable para nadie. Bueno, termino con un último dato. La manera más eficaz, más poderosa en la que Dios actúa para sanarnos es a través de los sacramentos. Los sacramentos son donde Dios actúa, dicen los escolásticos, ex opere operato.
por la misma fuerza de la acción misma. Por la misma fuerza de la acción, Dios está actuando en los sacramentos. Por eso no hay nada más sanador que vivir una vida de sacramentos, que recibir los sacramentos. Ay, es que yo tengo mucho agobio. Padre, rece usted por mí, yo rezo por ti. Pero tú, confiésate. ¿Me puede bendecir este litro de agua bendita porque así me lo echo encima y bebo no sé cuántos y lo echo por todas partes? Porque no vas a misa. La Eucaristía, la confesión son absolutamente sanadores, por supuesto. Y hay un sacramento específicamente para los enfermos que es un consuelo. Los sacerdotes tenemos una experiencia como gozosísima de este sacramento. Los que lo han recibido también, y los demás generalmente solo dicen tonterías, que es el sacramento de la unción de enfermos, que es consolador, pero a niveles que no os imagináis. Es muy consolador el sacramento de la unción de enfermos. Cuando hay una persona que está pasándolo mal y te pones a rezar por él, le unges en las manos y en la frente con el óleo de los enfermos para pedirle al Señor el consuelo, y verdaderamente recibe consuelo de Dios. Muchas veces la salud física o un restablecimiento, una mejoría muy grande, que eso lo vemos siempre los curas, y a veces cuando no pueden confesarse también el perdón de los pecados. El sacramento de la unción es precioso. Por eso quería anunciaros una cosa, aprovechando ya última idea de la homilía, que no, si no me enrollo, y es que vamos a hacer, por primera vez desde que estamos aquí los curas nuevos, una celebración comunitaria de la unción de enfermos, que va a ser concretamente el sábado 11 de febrero, que es el día de la Virgen de Lourdes, que es el día de oración por los enfermos. Ese día, en la misa de 7:30, os pediremos a todos los que queráis, porque estáis enfermos, porque estáis entrando en una edad un poco avanzada, o porque estáis en alguna situación de riesgo, por alguna operación o por lo que sea, pues que os acerquéis a recibir la unción de enfermos en la misa, porque es muy consoladora y porque creemos en la fuerza de la palabra de Dios. Y si el Señor ha dicho que recemos por los enfermos, rezamos. Y si Él ha dicho que los curará, rezamos para que los cure. Y ahí está el sacramento de la unción, que está curando tantísimo, que está ayudando tanto. Bueno, pues qué bonita es nuestra fe, y qué fuerza tiene la palabra de Dios. En este domingo de la palabra de Dios le pedimos al Señor que nos conceda el don de dar crédito a sus palabras y poder hacer con su poder, con su autoridad, lo que Él hacía en Galilea, en Zabulón y en Neftalí, iluminarlo todo, porque su enseñanza y sus palabras contribuían a traer la salvación a aquellos hombres. Que la Virgen María nos ayude a dar crédito a las palabras que San Sebastián Mártir, que se curó, no por la unción, sino por las buenas artes de Santa Irene, nos ayude también a escuchar y a creer cada vez más en la palabra de Dios. Que así sea.